Te pregunto yo al día de hoy, dado el problema de las actas, que si no se presentan las actas, que han pasado 2 semanas, justamente ayer, ¿qué pasa dónde están las actas que debería tener el Plan República? Hay gente que dice que esas actas ya no existen, fueron quemadas. No sé qué información tienes tú, porque el Plan República se queda con todas las actas en el sobre número 1. Todas las actas del país las debe tener el Plan República. Buenos días de nuevo y gracias por estar con nosotros, Sebastián. No, gracias a ustedes y a la audiencia. A ver, Enle, pero yo creo que tú deberías invitar al ministro Padrino a tu programa. Ese no Claro, porque atiende, no atiende, es que no como él está atiende. tan Ese quién sabe, mediático, ¿ah? Ajá. es el que Como él sabe. está tan mediático y es la, digamos, la persona que además ha asegurado que se hizo un trabajo impecable por parte del Plan República, bueno, yo creo que hay que preguntarle al general Padrino dónde están las actas. Porque, a ver, el Plan República tiene dos elementos fundamentales. Uno de ellos es la custodia de los centros electorales, mantener el orden público, pero quizás el fundamental es la custodia y preservación del material electoral. Ahora, hay un problema en el país que tiene que ver con el problema de las actas. Entonces, un Consejo Nacional Electoral que no le da respuesta al país, un Consejo Nacional Electoral que además pues tiene las puertas cerradas, que no hay manera de que realmente los venezolanos puedan entender qué es lo que está pasando, pero además, antes de las elecciones, yo había dicho muchas veces, a diferencia de lo que mucha gente decía que eso no debería decirse, pero yo sí lo dije, yo dije, es que lo único que le queda al régimen venezolano es robarse las elecciones. Lo sostuve, lo mantuve, dije, el régimen va a intentar hacer fraude. Y está intentando hacer fraude. Hay mucha gente que dice, pero es que ya hizo fraude. No, está intentando ejecutar el fraude, es decir, asentar el fraude, porque si no fuera así, ellos no estarían contando con el ministro de la Defensa, por ejemplo, o con el comandante estratégico operacional, para que con las armas de la República, pues tuviesen que imponer a Nicolás Maduro como presidente electo. Entonces, yo creo que hay que exigirle a la Fuerza Armada que le dé respuesta al país, chico, que le dé respuesta pero seria al país. Ya el general Padrino y el comandante estratégico operacional Domingo Antonio Hernández Lares, los dos generales en jefe, pues yo creo que ellos fijaron posición cuando se fueron a acompañar a Nicolás Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia, porque ellos no fueron a acompañar al presidente de la República, ellos fueron a acompañar al candidato Nicolás Maduro, porque si no hubiese sido así, Nicolás Maduro no hubiese ido a meter un recurso como candidato. Ahora, y el resto de la Fuerza Armada, que no está para nada satisfecha con la actuación de estos dos oficiales, que además, entre otras cosas, han obligado y están obligando al resto de toda la estructura militar a que les firmen, que les graben videos donde por lo menos lean el comunicado que el general Padrino leyó hace días ante el país. Fíjese, el general Padrino no se había expuesto tanto porque él se ha cuidado. Siempre, a ver, mandaba al otro, al general Domingo Hernández Lares, para que apareciese, incluso ya el general, el jefe del CEUFAN, había mantenido un discurso a través de las redes contra los comanditos. Pero es el general Padrino el que después aparece él mismo diciéndole al país que los comanditos son delincuentes, chico. Es decir, diciéndole a la Fuerza Armada que considere a civiles que se organizaron para prepararse, para custodiar, para digamos, organizar todo lo que es el ejercicio del voto. El general Padrino le da una orden a las Fuerzas Armadas, chica, para que persigan a los comanditos. Ahora, uno pudiera decir desde el punto de vista nacional,
que eso es criminal, pero sabe también quién lo está considerando así y lo va a considerar así. ¿Quién? La Corte Penal Internacional. Internacional, claro. ¿Por qué? Porque hay denuncias. Claro, porque además hay una confesión que demuestra que la cadena de mando ha ordenado la criminalización de los comanditos. Hay un videíto que colocó Granco en su cuenta de Instagram, que creo que ahora ya la volvió a ocultar, porque a él le da por cierta época y la oculta, pero él colocó allí una cancioncita, esa cancioncita tétrica la modificó y colocó en la cancioncita algo así como Granco ya llega, Granco te está buscando, sí. Granco no sé qué cosa. O sea, Granco te va a buscar, pendiente. Exacto, porque es tan miserable que incluso él se cree un sobrado y asume que puede perseguir, que puede asesinar, como lo ha hecho, que puede torturar sin que eso tenga consecuencias. Pero yo insisto, a aquellos oficiales, porque he visto a varios oficiales, coroneles, generales, publicando en sus redes sociales los videitos del tuntún. ¿Ustedes de verdad creen que ustedes tienen la posibilidad que tiene Granco Arteaga que además tiene una cantidad de cuentas en el exterior y que ha sacado documentos en varios países, pero es que Granco no tiene vuelta atrás. Granco no tiene vuelta atrás. Granco tiene que inmolarse con la revolución porque no le queda otra. Ahora, el resto cree que de verdad está en una situación de esa, porque yo he visto generales publicando el tuntún, es decir, están reconociendo que están cometiendo violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Eso no prescribe, no importa a qué parte del mundo usted vaya a refugiarse, no prescribe. Y hay gente que se va a encargar de eso ahora y en el futuro para señalarlos, para llevarlos ante la Corte Penal, ante la Haya, para llevarlos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aquí cuando se dice, por ejemplo, que el general Padrino, yo lo dije ayer en un artículo que publiqué en Infobae, valga la publicidad, pero yo insistía en que o sea, le están enviando mensajes al general Padrino, a ver si le tocan el corazón, a ver si el general Padrino se conduele y dice, mire, no, yo voy a hacer respetar la Constitución. No, es que el general Padrino resulta que lo tienen monitoreado, vigilado. Eso es falso. El general Padrino es un hombre ya parte de la camarilla del poder en Venezuela. A él no hay que convencerlo de nada. El general Padrino está convencido de qué lado de la acera se ubicó y se situó. Que eso no ocurre en otros oficiales del alto mando, es verdad, y que menos en el resto de la estructura de la Fuerza Armada. Pero el general Padrino ya es un hombre absolutamente parte de la camarilla, que tiene poder, que está en el poder. Él tampoco tiene vuelta atrás. Él no tiene vuelta atrás. Entonces, Hernández Lares está en similar situación. Por supuesto, porque el general Hernández Lares, digamos que menos que Padrino, pero el general Hernández Lares, cuando sale a decir cosas, porque fue él además el primero que empezó a decirlo, lo de perseguir a los comanditos, el general Hernández Lares sabe que tiene que responder por esos muertos. Y cuando en un programa reciente, valga la publicidad también en mi canal, Sebastiana Sin Secretos, yo indiqué quiénes eran los comandantes de cada una de las regiones del país, de los comandantes de zona de la Guardia Nacional, porque ellos son los responsables, porque resulta que en la estructura militar, en momentos como estos que se vive en el país, la responsabilidad del orden público la tiene la Guardia Nacional y los tienen los comandantes de zona. Ahora, los comandantes de zona han estado permitiendo, por ejemplo, que los mismos jefes de la SODI ejecuten actos de represión, persigan a civiles,
los encarcelen, les levanten expedientes, y resulta que finalmente los responsables ante una Corte Penal Internacional, y es importante que lo sepan, van a ser por orden, por la responsabilidad, los comandantes de zona de la Guardia Nacional. Cada uno de esos 23 generales que yo señalé con nombre y apellido. Los rostros de la represión, lo señalabas. Los rostros de la represión. ¿Por qué? Porque son ellos los responsables. Porque es que en Venezuela no se puede repetir lo que ocurrió en el 2014, en el 2017, sobre todo el 2018, que no hay custodia, no hay cadena de mando. Todo el mundo dice, sí, padrino. Bueno, hoy en día, cada uno de esos generales está ahí, como me decía una persona de la ONU, que me dijo, esto es un documento sencillamente para las investigaciones sobre lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Sebastián, el tema de la UNES, que no quiero dejarlo aparte, lo que ocurrió en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, es un tema donde también fue algo similar a lo que tú estabas comentando. Estaban obligando a votar por Nicolás Maduro y los estudiantes se les alzaron al jefe, creo que el general Fabio Sabarce, si no me equivoco, ¿no? Claro, el general Fabio Sabarce Pavón. Que además tienen investigación. Cuéntame qué ha pasado luego de esto. Creo que me han dicho, no sé qué ha pasado con los muchachos detenidos. Bueno, mejor dicho, estaban desaparecidos. Correcto, pero fíjese, a eso iba. El general Fabio Enrique Sabarce Pavón, ya meses antes, o un par de meses antes, no solamente es que con la inscripción a la gente las obligaban a tener que inscribirse en ese centro de votación. Es decir, si tú vivías en el barrio El Carmen, no, tú tenías que votar en el centro de votación, cambiar tu centro de votación para poder votar dentro de la UNES. Ahora, con eso, el general Fabio Sabarce, que por cierto, le quiero decir también a los subalternos, no porque sean parte de la UNES, sino a los que se prestaron para esta jugada desde el propio Consejo Nacional Electoral, que el general Fabio Sabarce es uno de esos militares que no tiene vuelta atrás, investigado por crímenes de lesa humanidad, tiene sanciones por los hechos ocurridos con asesinatos y torturas a jóvenes años atrás. Entonces, por supuesto que el general Sabarce se restea con la revolución. Ahora, este individuo obliga a todo el personal, tanto al personal administrativo como a los estudiantes y al personal obrero y demás, a todo el mundo, a que tenía que cambiar de centro de votación para obligarlos a que votaran dentro de la UNES. ¿Con qué fin? Bueno, para él asegurarse con voto asistido de que la gente iba a votar por Edmundo González, por Nicolás Maduro. Entonces, hay testimonios de que el propio general Sabarce Pavón votaba, era él el que se paraba frente a la máquina y votaba por Nicolás Maduro. Es correcto, es correcto. Descarado el tipo, y cuando una persona, una muchacha que fue la primera que salió por allí, se amotinó y dijo que no, que denunció y demás, entonces la muchacha la desaparecieron y desaparecieron a otros muchachos que no estaban de acuerdo porque el personal hizo silencio. El personal llevó la procesión por dentro y contra toda molestia, pues terminaron quedándose callados para no ser destituidos. Pero los muchachos sí se amotinaron y yo creo que esto es un hecho muy grave que se le acumula al general Sabarce Pavón. ¿Siguen desaparecidos los estudiantes? Sí, yo no tengo información qué ha pasado con ellos. De verdad que es bien importante que lo haya mencionado porque voy a preguntar qué pasó con ellos, porque habían cerca de 20 muchachos que no se sabía dónde estaban, que los habían detenido. O sea, imagínense en qué país estamos nosotros, chicos. ¿En qué país? ¿Cómo es que en el país tú no puedes decir que tú puedes votar por X o por Y, sino que es que si tú no dices que votas por el que quieres cambiar, por el que está en el poder, pues te llevan preso, chicos.
te levantan un expediente, te acusan de terrorismo. O sea, así está la situación en Venezuela. Una dictadura. Desde que Freddy Bernal llegó al Táchira, lo que son las armas, las amenazas, las muertes, pues se hizo así como demasiado común. No por casualidad, no por casualidad, el Táchira fue el estado donde mayor votación, proporcionalmente hablando, obtuvo el señor Edmundo González. ¿Sabes por qué? Obstinados, los tachirenses están obstinados de lo que está pasando con la presencia de los grupos irregulares en territorio venezolano. Y lo espeluznante no es solamente que la Fuerza Armada no hace nada, que ese es el papel que debería estar cumpliendo el comandante estratégico operacional. Que, por cierto, y sería bueno que le preguntaran a su audiencia, ¿ustedes han visto al comandante estratégico operacional o al general Padrino López criminalizando, señalando a los grupos guerrilleros o a los grupos? Nunca. No existen para ellos, de hecho no existen, en Venezuela no existen. Bueno, eso es el mejor reflejo de lo que el general Padrino y el comandante Hernández Lares está haciendo con la Fuerza Armada. Es decir, el rol fundamental que tiene la institución armada, que es defender el territorio y la soberanía, pues no la están cumpliendo. Pero se han dedicado a dar órdenes para perseguir a civiles desarmados. Chicos, eso es un crimen. Entonces, en el Táchira tenemos guerrilla acosando a la población civil, les han marcado las casas, han metido presos, mira, han metido presos hasta dirigentes de gente de barrio. Un dirigente de estos de opositor normal de barrio, que apenas si lo conocen ahí en el barrio donde vive, los han detenido en las últimas horas. Tengo evidencia, por ejemplo, de 2 casos en mi pueblo que eso ha sucedido. Chico, si ahí están extranjeros actuando de manera vulgar, injerencistas en el tema venezolano, pero vulgar además, porque es que eso no es ningún secreto. Ahora, que obviamente el uniforme, sobre todo yo creo que nos vamos a dar cuenta después cómo muchos extranjeros están utilizando el uniforme de las milicias nacional bolivarianas. A eso me refiero al día de hoy. Sí, claro. Yo creo que ya con el tiempo sabremos algunas cosas, porque bueno, ahí hay, digamos, ciertos videos y fotos que no se pueden hoy en día publicar sin poner en riesgo la vida de ciertas personas, pero en algún momento lo vamos a contar y vamos a demostrar cómo eso en estos momentos se está haciendo en Venezuela. Eso es traición a la patria. Antes de las elecciones decía que lo que va a pasar en Venezuela va a pasar con o sin la Fuerza Armada. Nicolás Maduro no se va a sostener en el poder, no tiene con qué sostenerse en el poder. Y mire, yo le voy a hacer una pregunta así sencillita y háganselo a su audiencia para que vea. ¿Ustedes han visto a los dirigentes de partido del PSV defendiendo a Nicolás Maduro? Ni los gobernadores, ni los concejales, ni los parlamentarios regionales, nadie. Allí salen la camarilla que se mantiene, digamos, los que reciben más lucros en el país. Es decir, Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez, Cilia, obviamente, Maduro, no sé quién otro se me escapa por ahí, pero eso no pasan de un... Son poquiticos, no pasan de 10. Uno que otro gobernador, pero se nota el Vemos la Cava y Freddy Bernal, cuando he visto a otro gobernador, y el fiscal. Y el de Trujillo. Claro, es decir, los más comprometidos. Claro. Pero usted ve a los dirigentes estos que salían de base, a los dirigentes comunales, a los jefes de la VC, incluso ni los gobernadores han salido, pues. Claro. Nicolás Maduro ha tenido que recurrir a la Fuerza Armada. Y si revisamos lo que ocurre en las redes, vemos que los que se están pronunciando son militares que no tendrían por qué pronunciarse, porque se supone que la Fuerza Armada es de todos los venezolanos, no es de un partido político. Bueno, pero como decía al principio, el ministro y el comandante estratégico han recurrido a utilizar la Fuerza Armada
porque Nicolás Maduro se quedó sin partido, porque no fueron capaces ni siquiera de lograr que los testigos que tenían en mesa salieran a defenderle los votos. Mire, yo he tratado de buscar una persona de esas que diga, mire, aquí está, ganamos, ¿no? De la gente del PSUV. Ni uno, no aparecen. No aparecen ni siquiera los alcaldes. Maduro se quedó solo en el poder con su camarilla, con los que más privilegios reciben. Todos los demás hacen mutis. Todos los demás saben que el régimen venezolano perdió su soporte popular. El régimen siempre planificó robarse las elecciones. Siempre planificó cometer un fraude. Lo intentó, pero no lo va a lograr. No lo va a lograr. Ha tenido que recurrir a magistrados que no tienen competencia para eso, magistrados totalmente desprestigiados, comprometidos. Y descalificado completamente. Descalificado, exactamente. Bueno, y el señor Amoroso, ni se diga, eso ni hablemos del personaje. Y hay informaciones que, digamos, no se hacen muy públicas, por ejemplo, lo que está pasando en Guárico. En Guárico hay sectores que están enfrentados, o sea, fuerzas policiales, militares enfrentados con personas civiles. Por ejemplo, por allí salió un grupo de gente armada, de una banda, pues, que amenazaba a los funcionarios que si se metían con la población civil los iban a aniquilar y no sé qué. Bueno, esos parece que están muertos y enterrados los muchachos esos. Pero además es una cantidad de gente a la que han asesinado, porque es que Guárico es un territorio muy controlado por el narcotráfico. Y ahí digamos, el silencio pega, pues. O sea, es muy difícil para la gente, para los dirigentes, para los líderes, para los voceros de las comunidades salir a denunciar lo que está pasando, porque, bueno, tienen estas mafias armadas del narcotráfico muy violentas, y que finalmente pues terminan aplicando la ley del silencio a quien decida denunciar. Pero eso está pasando, y con el tiempo nos vamos a dar cuenta que no solamente es la gente a la que han detenido, que se ha hecho visible, que han detenido en todo el país, no son solamente esas 26 personas muertas, es que realmente el régimen se planificó para mantenerse en el poder a sangre y fuego.